Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación de Consultoría Internacional Público-Privado Galen. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el diplomado de quiropráctica y osteopatía. Estamos dando el inicio hoy con el módulo 1, Anatomía para quiropráctica y osteopatía. En esta oportunidad quien nos acompaña es el ponente, doctor Edwin Fernández Fabián, quien estará realizando esta ponencia. Asimismo, voy a dejar unas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el doctor solicite su participación. Y para todos los participantes que deseen solicitar material, clase grabada, estoy dejando el contacto en el chat. Sin nada más que decir, doctor, muy buenas noches, le doy el pase, puede presentar. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Por favor, me confirman si se puede escuchar. Sí, doctor, si se logra escuchar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio a lo que es la presentación del día de hoy acerca de la anatomía para quiropráctica y osteopatía. Es interesante saber que es una rama muy fascinante, estas dos, ya que juegan un papel muy importante y crucial en lo que es la salud musculoesquelética, ¿no? Y vamos a profundizar el día de hoy acerca de los fundamentos anatómicos que están respaldadas estas prácticas terapéuticas. Entendemos que la quiropráctica o la quiropráctica permite lo que es el estudio, ¿no? De lo que es el sistema nervioso y la columna, ya que se va a centrar en estos dos aparatos y nos va a realizar lo que es un énfasis terapéutico en la salud de una persona. Mientras tanto que la osteopatía aborda la relación entre el cuerpo y la función global que presenta este. Y ambas disciplinas comparten la premisa de que el humano tiene una capacidad, ¿no? Y curarse a sí mismo. Se restablece su equilibrio. Vamos a dar unos indicios acerca de lo que es la anatomía. Por favor, si pueden confirmarme, si pueden observar lo que es la presentación. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí entra una rama, ¿no? Donde vamos a hablar acerca de la osteopatía estructural. Esta rama se encarga de dar un énfasis terapéutico, pero esto lo va a hacer de forma manual, ¿no? Es decir, vamos a manipular sobre el aparato músculo-esquelético, es decir, vamos a hablar de los huesos, músculos, ligamentos y tejidos que presenta, todo lo que es el soma en sí, y vamos a restablecer lo que es la movilidad y vamos a mantener la elasticidad de todos estos sistemas que permiten, ¿no? El movimiento como tal, disminuyendo así lo que es el dolor provocado, habitualmente que se da por estos factores que día a día estamos en nuestra vida cotidiana, lo que es sedentarismo muchas veces, una mala postura, sobreesfuerzos físicos o el mismo estrés, ¿no? Entonces es importante rescatar a estas ramas e indicarle a la población que existe, ¿no? Esta terapia alternativa y muy sumergida en la anatomía porque es necesario conocer los fundamentos anatómicos, ¿no? Repasar todo esto y darnos cuenta de que lo que estamos realizando y lo que van a realizar tiene su base científica. Dicho esto, entonces, vamos a dar un repaso anatómico a las estructuras más importantes y el día de hoy vamos a hablar acerca de la columna vertebral, ¿no? Que es un sistema, es un órgano fundamental en el movimiento corporal y además de esto cumple funciones como ser la de proteger principalmente lo que es la médula espinal.
Entonces, nos adentramos en lo que es el estudio de la columna vertebral, indicando que es una pila de huesos, como se aprecia en la imagen. Como se puede apreciar, una sucesión, ¿no?, de vértebras que van a ir de arriba hacia abajo, cefalocaudal, y vamos a iniciar, estos huesos que tenemos acá, que lo podemos evidenciar, son conocidos como vértebras, las cuales se van a mantener juntas y unidas gracias a ligamentos y músculos que podemos apreciar en la imagen, ¿no? Este tipo de músculos van a estar reforzadas con una especie de disco, ¿no?, de fibrocartílago, que estos van a ayudar a conectar. Entonces, vamos a entender que dentro de las funciones importantes de esta columna vertebral, como indicábamos, va a dar soporte y protege especialmente a la médula espinal, que corresponde al sistema nervioso central. Y así también, gracias a las raíces que tiene la médula espinal, las cuales van a salir a través de ella, también protege, o dentro de las funciones de la columna vertebral, es proteger el sistema nervioso periférico, que constituye aquellos nervios que dan salida a raíz de la médula espinal. Otra función importante es la de dar estabilidad y funcionalidad biomecánica, ¿no? Es aquí donde nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, porque ustedes saben que las terminaciones nerviosas que tenemos, ¿no?, permiten lo que es el movimiento. Y además que estas llevan bastante información, y una de ellas, una de las informaciones, podemos decirlo así, desagradables, es el dolor. Entonces, al nosotros proporcionar un masaje, al proporcionar, en quiropraxia se conoce como un ajuste, entonces podemos ayudar a este nervio o a estas terminaciones nerviosas a que tengan una función óptima y puedan restablecer su función como tal. Entonces, dentro de otras funciones que tiene la columna vertebral es dar soporte y protección a los órganos, ¿no? Como indicamos, el principal órgano que protege la columna vertebral es la médula espinal. Como se puede apreciar acá en la imagen, la columna vertebral está constituida, está compuesta por vértebras, ¿no? Y cada vértebra, en dependencia de la ubicación donde se encuentre, se lo distribuye en vértebras cervicales, las cuales se encuentran en la parte superior, que va desde la C1 a la C7. Luego tenemos en lo que son las vértebras torácicas, que va a estar constituido desde la T1 a la T12. ¿Qué quiere decir? En la parte del cuello, ¿no?, en la parte del cuello nosotros tenemos 7 vértebras, y estas se corresponden a las cervicales. Las primeras dos reciben el nombre de la C1 como atlas y la C2 como axis. Posteriormente, las vértebras inferiores ya se corresponden al número correlativo, es decir, la primera vértebra cervical, C1, la siguiente, C2, y así sucesivamente hasta la C7, dándonos a entender que tenemos 7 vértebras cervicales. Una vez que estas 7 vértebras cervicales, ¿no?, se distribuyen, se van uniendo, van a empezar a colocarse inferiormente nuevas vértebras conocidas como vértebras dorsales, o también son llamadas vértebras torácicas. Estas vértebras torácicas están distribuidas de igual forma de arriba hacia abajo, y se va a denominar con las siglas T, pero va a iniciar desde la T1 hasta la T12. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos lo que son 12 vértebras torácicas. Y esto corresponde a la parte torácica como tal, ya que el tórax está constituido por lo que son las costillas, ¿no? Y ustedes saben que tenemos 12 costillas en cada lado, siendo un total de 24 costillas, 12 pares. Una vez terminadas las 12 costillas, o mejor dicho, las 12 vértebras, en la parte inferior tenemos ya correspondiente a las vértebras lumbares. Entonces, de aquí viene el nombre, ¿no? Lumbar,
nos hace referencia a L. Entonces, el nombre que va a recibir cada vértebra es la L1, L2, hasta la L5. Es de aquí donde nosotros, al realizar términos en relación al cuerpo humano, ¿no? En la parte de la espalda, por ejemplo, indicamos el nombre de región lumbar. Lumbar porque hace referencia a estas vértebras, vértebras lumbares. No se olviden, son 5 vértebras. Posteriormente, debajo de estas vértebras lumbares tenemos un hueso llamado sacro. Sacro, que vendría siendo 5 vértebras. Y por último, la región, la más inferior, que es el coxis o región coxigia, que está constituido por 4 vértebras. Un dato interesante de estas vértebras es que cuando una persona ya es adolescente y adulta, estas vértebras ya no están divididas. ¿A qué me refiero? La región sacra, que está constituido por 5 vértebras, ¿no? Eso es cuando nacemos, pero una vez que nos vamos desarrollando y entramos a una etapa ya de adolescencia, estas vértebras se fusionan. En sí, solamente se comprende un solo hueso, un sacro. Lo mismo sucede con la región coxigia. Estas cuatro vértebras que están en nuestro cuerpo se van fusionando, se unen, convirtiéndose en un solo hueso conocido como coxis. Entonces, nos da a entender que tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, un sacro y un coxis. Por favor, me confirman si se puede escuchar. Sí, doctor, se logra escuchar claro. Ah, perfecto, muchas gracias. Creo que los estudiantes tienen dificultades. Muy bien, por favor, establezca su conexión bien para poder entender la clase. Entonces, como indicábamos, las 5 vértebras, las sacras, cuando nacemos están separadas, pero a medida que vamos creciendo, cuando entramos en la etapa de adolescencia, se van uniendo, dando un solo hueso llamado sacro. Lo mismo sucede con la región coxígea. Entonces, esto nos da a entender que estas vértebras se fusionan, ¿no? Y de aquí nace ese número. De aquí nace esas 33 vértebras. Muy bien, entonces, es necesario comprender las diferencias que hay entre cada vértebra, que hay vértebras de tocar. Entonces, dicho esto, vamos a analizar y detallar separadamente cada vértebra para conocer sus características propias y de cada zona especialmente. Y así también conocer qué estructuras pasan y qué estructuras se relacionan con las vértebras. En vertebrales, las vértebras como tal, entre ellas se van a acompañar de ligamentos, músculos, discos intervertebrales y cápsula articular. Aquí en la imagen podemos apreciar cómo es que una columna está constituido, pero si hacemos un acercamiento, ligamentos que ayudan a que ésta se pueda unir, ¿no? Es decir, no es un hueso sobre otro, sino que entre cada hueso y hueso existen otras estructuras que ayudan a englobar la función que va a realizar. Y a esto nos referimos con esa funcionalidad, ¿no? Esa parte biomecánica que presenta el cuerpo humano. Vamos a estudiarlos cada una de ellas. Y para eso es necesario reconocer las estructuras que vamos a estudiar. Acá en la imagen podemos evidenciar, ¿no? Cómo está una vista posterior acerca de la columna vertebral, viendo las primeras vértebras, las cervicales,
las torácicas y las lumbares. Como ustedes pueden ver en la imagen, existe una diferencia, ¿no? Ya a simple vista podemos evidenciar que las cervicales, ¿no? Son más pequeñas en relación a la torácica y a la lumbar. Y vean la parte lumbar, ¿no? Especialmente la L4, la L5, que ya son estructuras mucho más grandes. Y esto tiene su razón de ser, porque a medida que las vértebras van descendiendo, ya se va observando las vértebras lumbares, es necesario que estas agarren una dimensión mucho más amplia, sean un poco más grandes debido al peso que va a soportar. ¿A qué me refiero? A medida que nuestro cuerpo vamos observando de arriba hacia abajo, vemos que se van sumando otras estructuras. Estructuras como ser los miembros superiores, como ser el tórax, y cada uno de lo que presenta lo que es los órganos, ¿no? Como ser corazón, pulmón, intestinos. Entonces, todas estas estructuras, órganos que tenemos en nuestro interior, van sumándose y van aumentando lo que es el peso. Por ende, provocamos que cada vértebra vamos aumentando más y más la presión y el peso. Es por eso que las vértebras lumbares se pueden observar que son mucho más amplias. Y es una de las razones o una de las principales alteraciones que presentan los pacientes. ¿Quién no ha escuchado a un paciente o a una persona quejarse del dolor de espalda? Pero de la espalda baja, ¿no? De la zona lumbar. Y es aquí donde la quiropraxia, lo que es la osteopatía, entra eh, con, esta, eh, con ese tratamiento, con esa terapéutica alternativa para poder disminuir el dolor, para poder reactivar lo que es el movimiento. Entonces aquí podemos evidenciar ya de por sí las diferencias que hay. A esto le vamos a sumar lo que es la curvatura normal que presenta una columna vertebral. En esta imagen podemos apreciar de vista lateral, es decir, que estamos viendo de perfil lo que es la columna vertebral, y podemos evidenciar que no es recta, ¿no? Que no es simplemente una pila de huesos, sino que también presenta curvaturas. Presenta curvaturas que tienen su razón de ser. Entonces, aquí en la parte superior vemos que a medida que va descendiendo, observamos que se va hacia adelante. Entonces, empieza a emerger como una curvatura convexa. Y a medida que va disminuyendo, que va descendiendo, mejor dicho, ya presenta una curvatura cóncava. Luego otra vez presenta una curvatura convexa y posteriormente una curvatura cóncava. Si lo pueden ver, tiene como una forma de S. Entonces, a estas curvaturas en salud tienen sus nombres. A las curvaturas anteriores, es decir, a estas convexas que ustedes ven que va hacia adelante, ¿no? Que tiene una prominencia hacia adelante, se los conoce como curvaturas o como lordosis. Y estas curvaturas convexas que van hacia atrás se los conoce con el nombre o son denominadas sifosis. Lordosis, sifosis. Son dos curvaturas que tienen que conocer porque eso es lo normal que tiene una persona, ¿no? Tenemos que esperar cuando nosotros revisemos a un paciente, cuando vamos a palparlo, ¿no? Le pedimos muchas veces que se ponga de pie, lo miramos de perfil, debe presentar estas curvaturas normales. Primero viene lo que es lordosis, luego viene una sifosis, luego nuevamente lordosis y por último sifosis. Estas curvaturas muchas veces pueden incrementar o pueden, lo contrario, decrecer si se cambia la posición del centro de gravedad, como por ejemplo en un estado fisiológico que es el embarazo. Cuando hay aumento del peso, que está aumentando aquí lo que es el feto, entonces puede haber aumento, ¿no? De lo que es una curvatura, puede haber aumento de lo que es la sifosis, ¿no? Porque se aumenta el peso, entonces esto genera que la columna vertebral se dirija o bien hacia adelante o bien hacia atrás. Si es hacia adelante, ¿no? Si la curvatura que se va a generar es hacia adelante, entonces el paciente va a presentar una lordosis. Una lordosis. Y si es hacia atrás, una sifosis.
Esto se da, esta curvatura que tenemos en el cuerpo humano es normal. Y esto se da porque gracias a esta anatomía que tenemos, nos podemos mantener de pie, ¿no? Podemos realizar actividades como lo que es el caminar, el correr, realizar lo que es deportes como el ciclismo, ya que esta curvatura está diseñada para que el cuerpo no se vaya ni hacia adelante ni hacia atrás, se pueda mantener estable. Y esto se da una razón de ser porque soporta lo que es la cabeza, tenemos nuestros órganos, ¿no? Lo que mencionábamos. Muy bien, dicho esto, entonces, puede ocurrir anomalías, puede ocurrir alteraciones. Y es aquí donde rescatamos la anatomía de la columna vertebral y su conocimiento. Es aquí donde nosotros podemos apreciar que nos pueden llegar pacientes, ¿no? Como podemos apreciar acá, lo que mencionamos, que le llamamos comúnmente o coloquialmente, lo que es esa joroba, ¿no? Que presenta. Entonces, un desarrollo eh, de esas curvaturas puede ser un sobredesarrollo o un infradesarrollo. Cuando nosotros vamos a observar a un paciente, puede ocurrir estas alteraciones. Y esto puede verse incluso en pacientes que realizan una actividad física inadecuada, especialmente se observa en pacientes que tienen esa costumbre de ir al gimnasio, pero no realizan una buena técnica o no son bien orientados al momento de realizar los ejercicios. Muchas, especialmente adolescentes, ¿no? Que el hecho de ir al gimnasio piensan que van a realizar o bien van a aumentar lo que es la masa muscular, pero cuando trabajan una mala técnica o realizan un mal ejercicio, provoca que el músculo trabaje o un solo músculo trabaje y pueda provocar aumento de peso en un solo lugar o en un solo lado del cuerpo. Y puede ocurrir alteraciones. Llamamos hipercifosis cuando existe una excesiva curvatura posterior de la columna. Aquí podemos apreciar cómo es que la postura, ¿no? Hacia atrás, ¿no? Está pronunciada. Eso se conoce como hipercifosis o hiperlordosis cuando existe una curvatura pronunciada hacia la parte anterior, es decir, cuando la columna se va hacia adelante. Y tenemos una escoliosis. Escoliosis se lo conoce cuando la columna vertebral no está recta de una vista anterior o una vista posterior. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a espaldas del paciente y vemos su espalda como se expresa en la imagen, observamos cómo es que las vértebras se van hacia un lado, puede ser hacia el lado derecho o puede ser hacia el lado izquierdo. Y esto nos da indicios de que el paciente presenta una escoliosis, que es una excesiva curvatura lateral de la columna vertebral. Muy bien, dicho esto, entonces es necesario, ¿no? Conocer las partes de la columna vertebral, en este caso de las vértebras, para nosotros poder evidenciar eso en el cuerpo del paciente. Esto lo vamos a dar un repaso, por favor, quiero que presten atención, porque al momento de realizar lo que es la anatomía de superficie y verlo en el paciente, porque nosotros no tenemos vista de rayos X, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver cada una de estas partes, pero sí es necesario comprender cuáles son esas partes que sí podemos palpar. Cada vértebra está constituido principalmente por un cuerpo, vemos aquí su arco y también podemos ver aquí protuberancias que salen, tanto en la parte posterior, es decir, en la parte de atrás, como en los laterales. Entonces, todas las vértebras, me repito, tienen cuerpo, tienen vértebras, o tienen, mejor dicho, procesos transversos, que son dos protuberancias que salen hacia los lados, y tiene un proceso espinoso, que es la parte de atrás, ¿no? Es de la parte posterior. Y a esto hay que sumarle que presentan un agujero, conocido como foramen vertebral. Adicionalmente a esto, cada vértebra también va a presentar lo que son carillas o facetas articulares, que esto le va a ayudar para unirse a otra vértebra. Estas carillas o facetas articulares tienen la parte superior e inferior. Esto permite que la vértebra pueda unirse una con otra, ya
así formar solamente un bloque, ¿no? Que le permita al cuerpo tener esa parte biomecánica de movimiento. Y es aquí donde cobra importancia porque se presentan muchas alteraciones, ya sea en los ligamentos que lo une, en la misma vértebra o en los músculos o articulaciones que presenta cada vértebra. Entonces vamos a imaginarlo de esta forma. Vamos a tener aquí el número uno que pueden apreciar aquí en la imagen corresponde al cuerpo. El número dos, ¿no? Van a ser aquellos que se ubican en los laterales o en los lados del cuerpo y se los conoce como, aquí, perdón, el número 3 y el número 4 que estoy señalando con lo que es el cursor, se los conoce como apófisis articulares. Y luego tenemos aquí el arco, aquí ahora sí estoy señalizando el número 2 que va a ser el arco articular. Acá tenemos el 5 y el 6 que son como dos aletas, ¿no? Que vienen en la parte lateral, y esto constituye a lo que son los procesos transversos o apófisis transversa. Y por último, el número 7 que corresponde a lo que son la apófisis espinosa, o también conocido como proceso o espinosa. Entonces, al tener ya estas estructuras entrelazadas y unidas, ¿no? Forman como una especie de herradura. Y es importante conocer esto porque en el paciente vamos a palpar estos procesos, vamos a poder palparlo en la espalda. Un ejemplo, ustedes pueden ahora palparse lo que es la parte posterior del cuello, ¿no? Pálpense por favor y van a ubicar una sobresaliente en su cuello, en la parte posterior, y hay un hueso que sobresale ahí, no sé si lo pueden ubicar, ¿no? Ustedes van descendiendo la parte del cuello y justo se encuentra ahí algo duro, que es el hueso. ¿Ustedes a qué creen que corresponde? ¿A qué parte de lo que hemos visto hasta el momento corresponde? Por favor, pueden responderme en el chat. ¿Será el número 7? ¿Será el número 6? ¿Será el número 2? Muy bien, la apófisis espinosa. Entonces, como pueden ver, esta apófisis espinosa que tiene cada vértebra va a ser un punto de referencia para que nosotros nos podamos guiar en el paciente y poder observar, ¿no? Si tiene una alteración, especialmente en la curvatura lateral. Y esto nos puede dar indicios si presenta algún tipo de escoliosis. Muy bien, dicho esto, entonces ya vamos conociendo lo que son las partes de cada vértebra y hay que rescatar o hay que mencionar, aquí podemos evidenciar lo que es una imagen, ¿no? En 3D de una vértebra. Una vértebra, hemos dicho que tiene su cuerpo, tiene sus pedículos, tiene lo que son sus apófisis transversas, su apófisis espinosa y su agujero o foramen vertebral. Esto es una vista superior. Acá podemos evidenciar en la imagen superior lo que es su cuerpo, lo que son sus apófisis transversas y su apófisis espinosa. Muy bien, dicho esto, entonces, este hueso, que es la vértebra, observando ya lo que son los vasos, los nervios, vean la importancia que tiene estudiar la vértebra o la columna vertebral. Como se puede apreciar aquí en la imagen, hay muchos vasos sanguíneos, como podemos ver aquí, arterias, venas, pero especialmente nervios que van a salir de cada vértebra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el cuerpo, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, y entre cada vértebra se generan estos espacios por los cuales permite la salida tanto de arterias como de venas. Es por eso que muchas veces cuando un paciente sufre lesión a nivel de la columna vertebral es peligroso debido al paquete de nervios y vasos que presenta
en cada una de las vértebras. Y cuando se lesiona muchas veces, seguro han escuchado que presenta lesiones e incluso que puede llegar a parálisis. Y esto se debe a la importancia o a la relación que tiene el nervio con la vértebra. Pero hay que recalcar que las vértebras cervicales tienen cierta diferencia con la vértebra que acabamos de ver. Esto, como ustedes lo han podido ver en la imagen, donde veíamos en completo lo que es la columna vertebral, observamos que su cuerpo es mucho menor. Observamos que su agujero o su foramen vertebral es mucho más amplio. Y vamos a ver o vamos a apreciar que sus procesos transversos o apófisis transversas no son tan pronunciadas y esto tiene su razón de ser, porque a medida que las vértebras van descendiendo, repito, va a ir soportando cada peso, entonces va a ir cambiando la estructura y la forma que tiene la vértebra. Cabe rescatar que las vértebras cervicales no se olviden que corresponden al cuello y existen 7 vértebras cervicales, siendo la primera vértebra conocido como atlas, la segunda vértebra conocido como axis. Son las únicas 2 vértebras que tienen un nombre como tal. Las demás se los conoce como vértebras iniciales o dando una inicial con la C. C1, C2, C3 hasta la C7. Entonces, la C1 corresponde al atlas y la C2 al axis. Y aquí se puede evidenciar en la imagen cómo es que se une la primera con la segunda vértebra. Vean que tiene sus carillas articulares y acá, con su proceso espinoso del axis, va a ayudar en lo que es la articulación con la cabeza. Aquí se va a unir con lo que es el hueso occipital, ¿no? Dando una articulación y permitir lo que es ese movimiento que nosotros tenemos a nivel de la cabeza. Vamos a ver la diferencia con las vértebras torácicas. Vean que su proceso espinoso es mucho más amplio, es mucho más largo, así como también sus procesos transversales, ¿no? Tanto laterales como el de atrás son más amplios que las cervicales. Otra característica importante es que presenta sus superficies articulares, presentan como fobias, tienen aspectos laterales en estos procesos que permiten mejor la articulación y recuerden como son torácicas o dorsales, estos van a permitir también la unión de las costillas. Esto solamente ocurre a nivel de las vértebras torácicas, no así en las vértebras cervicales. Ya tomen en cuenta eso porque estamos hablando, vamos descendiendo y vamos a hablar o vamos entrando a vértebras mucho más inferiores. Veamos ahora una vértebra lumbar. Veamos las diferencias con la torácica o dorsal. Primero, que no va a presentar esos forámenes que va a ayudar en la articulación con la costilla, porque a nivel de las vértebras lumbares ya no hay costillas que se articulen, entonces no es necesario. Su cuerpo va a ser mucho más amplio, va a empezar a aumentar ligeramente en comparación a la torácica y vamos a observar que se mantiene lo que es las dimensiones de la vértebra, o mejor dicho, de sus apófisis transversas como espinosas. Pero aquí hay algo interesante. La apófisis espinosa ya no es tan larga, sino se reduce, pero va a aumentar lo que es su ancho. Es decir, el diámetro va a aumentar, su espesor aumenta y ya no se presenta como en las cervicales, ¿no? Y por último tenemos el hueso del sacro, que recuerden que una persona ya adolescente, adulta, son vértebras unidas y solamente representa un solo hueso. El sacro ya, como ustedes pueden ver, ¿no? Representa 5 vértebras, las cuales presentan también entre ellas sus agujeros, conocidos como forámenes sacros. Presenta aquí lo que son sus procesos transversos que están unidos. Y lo más importante acá en el sacro es su superficie articular, que le ayuda a unirse con la L5. Y en la parte inferior podemos apreciar un ángulo que es conocido como apex, que va a ayudar con la articulación del próximo hueso, conocido como coxis.
Vean que algo interesante del sacro es que presenta esa curvatura, ¿no? Esa parte cóncava que presenta la curvatura normal de la columna vertebral. Y luego, por último, tenemos uno de los huesos, el último hueso inferior de la columna, que es conocido como coxis. Recuerden que el coxis presenta pues, la unión de dos a cuatro huesos, o vértebras, mejor dicho, que esto se representa en un recién nacido. Y cada uno de estos huesos va a tener su importancia, ¿no? Va a tener su importancia que enseguida vamos a ver y reconocer en una persona. Aquí podemos apreciar lo que es la articulación de la cabeza y vean que está constituido por el atlas, el axis y el hueso occipital. El hueso occipital presenta dos carillas, ¿no?, que van a ayudar a la articulación con el atlas. Y esto va a permitir que el movimiento de la cabeza. Esta articulación se la conoce como occipito atlanto axoidea. Este nombre recibe porque se van a unir tanto el hueso occipital como el atlas, ¿no?, y la parte del proceso axial, o mejor dicho, parte del hueso del axis. Entonces, para realizar esta articulación existen 25 ligamentos, ¿no?, que ayudan a lo que son los movimientos que tenemos de la cabeza. Podemos moverlo de adelante hacia atrás, lateral e incluso nos permite rotar. Gracias a esta articulación, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado al realizar maniobras porque son 25 ligamentos que tenemos a nivel de esta articulación. Hay que tomar en cuenta que estos ligamentos que van a unir se los conoce como ligamentos atlanto-occipitales. Ese nombre recibe porque unen lo que es el hueso del atlas con el occipital. Tenemos los ligamentos atlanto-occipitales, ligamentos occipito-axiales porque unen el hueso occipital con lo que es el hueso del axis. Y existen los ligamentos atlanto-axiales, es decir, como pueden ver, hay tres tipos de ligamentos principales que van a unir el occipital con el atlas, el occipital con el axis y el atlas con el axis. Y en dependencia de esto, se los conoce con esos nombres: atlanto-occipitales, occipito-axiales y atlanto-axiales. Luego tenemos un grupo de ligamentos que va a estar involucrado en lo que es el movimiento de la columna, conocido como ligamento costovertebrales. Costovertebrales, ya ustedes se están dando una idea que van a unir ligamentos o van a unir los huesos de la costilla con la vértebra. Aquí podemos evidenciar cómo se distribuyen estos ligamentos. Hay ligamentos, aquí tenemos aquí el hueso occipital, aquí abajo lo que es el atlas y aquí abajo lo que es el axis. Aquí tenemos el ligamento occipito atlántico, el ligamento atlanto axial y también hay ligamento transverso, transverso que une lo que son los procesos transversos de la vértebra 1, es decir, de la C1. Aquí también hay que mencionar que existen los ligamentos alares y apicales que van a ayudar a reforzar lo que es la articulación atlanto o occipito atlanto axoideo. Ya que la cabeza al tener tantos movimientos o permite esa movilidad, es necesario reforzarlo. Y luego vamos a tener lo que es el ligamento transverso, uno de los más importantes. Aquí se puede evidenciar el atlas, el axis, ¿no?, el hueso occipital. Y vean que pasa este ligamento transverso que va, como su nombre lo indica, va a ir de forma horizontal, transversalmente lo que es el atlas, cruzando de lo que es el foramen vertebral hasta el proceso transverso del atlas. Y por último, algunos autores llaman a este ligamento como el ligamento del verdugo, porque es el que evita que una persona, ¿no?, colgada caiga en la horca. Entonces, interesante esta articulación, ¿no?, que está muy reforzada por ligamentos. Muy bien, vamos a ver también lo que son los ligamentos atlantoxoideos accesorios.
Estos van a ayudar a que los cuerpos vertebrales y también los procesos transversales puedan unirse. Puedan unirse porque unimos lo que es el hueso occipital sobre el atlas, pero también es necesario reforzarlo en los laterales, es decir, en los lados. Esto con la intención de que la columna pueda permanecer estable, pueda permanecer quieta, ¿no? Y solamente el hueso occipital, con lo que es esta articulación, pueda moverse. Otros ligamentos que van a ayudar a reforzar lo que es la columna, se puede evidenciar aquí, son los ligamentos intercuerpos. Ya ustedes se van dando cuenta a qué va a unir intercuerpo, es decir, que va a unir un cuerpo de la vértebra con otro cuerpo de la vértebra. Y también existe un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Estos dos son ligamentos importantes porque van a tapizar todo lo que es la columna vertebral por delante y por detrás. Es decir, recorre las 33 vértebras que tenemos. Aquí se puede evidenciar, ¿no? Podemos ver todo lo que es el ligamento longitudinal posterior y todo el ligamento longitudinal anterior. ¿No? Empieza a tapizar. Son refuerzos como una especie de, no sé, una especie de yurex que tiene la columna vertebral. Hay más ligamentos, ¿no? Es necesario entender estos ligamentos porque para no cometer iatrogenia. Es decir, cuando o realizamos un procedimiento, una maniobra mal hecha, o no lo realizamos con una buena técnica, podemos llegar a lesionar uno de estos ligamentos. Dense cuenta que la articulación de la cabeza tiene 25 ligamentos y no podemos exagerar más allá del movimiento normal que presenta la cabeza. Es decir, los movimientos o el movimiento lateral que puede realizar la cabeza no puede sobrepasar más de los 90 grados. Lo mismo ocurre tanto derecha como izquierda. Y al momento de realizar lo que son movimientos como de flexión, es decir, acercar la cabeza hacia el centro del cuerpo, se lo conoce como flexión, y alejarlo, extensión, tiene también lo que son sus ligamentos. Entonces, es necesario recalcar, es necesario conocer también estos ligamentos. A nivel de la columna, no cobran importancia. Aquí en la imagen podemos apreciar los ligamentos, ¿no? Cómo unen la parte de hueso occipital que van a reforzar a lo que es a la columna vertebral. Vemos acá nuevamente haciendo un repaso cómo está constituido una vértebra. Tenemos aquí lo que es el proceso, el cuerpo, transverso, eh, los pedículos, las carillas articulares y no se olviden que por el centro, por el agujero vertebral, pasa lo que es la médula espinal. A esto también hay que darle importancia porque la columna vertebral permite la inserción de muchos músculos en la parte posterior. Uno de los principales músculos que tenemos en la ok, mil disculpas, se perdió lo que es un momento la señal. Vuelvo nuevamente a compartir.
Por favor, ¿se me puede permitir compartir nuevamente lo que es la presentación? Perfecto, muchas gracias. ¿Pueden confirmarme si se puede visualizar la presentación? Perfecto, muchas gracias. Muy bien, como indicaba, es importante también conocer la parte muscular de la columna, ya que va a ser un punto de anclaje para muchos músculos. En el lado derecho podemos ver lo que son los músculos superficiales y en el lado izquierdo los músculos profundos. Uno de los principales que vamos a tomar hoy es lo que es el trapecio, que tenemos acá, es un músculo grande, el dorsal ancho, que lo tenemos acá, el músculo deltoides, que va a ayudar en lo que va a ser principalmente en aplicación de vacunas, por ejemplo. Y otro de los músculos que da soporte y estabilidad son los erectores de la columna. Ahora bien, ¿cómo podemos evidenciar eso en un paciente? Es decir, ¿cómo podemos observar, ¿no? En lo que es la anatomía del cuerpo humano. Es por eso que vamos a tocar lo que es anatomía de superficie. Es decir, vamos a ir en busca de esas molestias, de esos signos y síntomas que puede presentar el paciente y vamos a realizar lo que es un interrogatorio, ¿no? Interrogatorio, un examen físico y examen complementario que nos va a ayudar a corroborar alguna alteración que pueda presentar. Y para esto vamos a utilizar dos herramientas. Uno va a ser la inspección. Ustedes cuando ven a un paciente al momento de entrar a una consulta o al momento ya de caminar, de acercarse a ustedes, ya ustedes tienen que estar observando y analizando cada movimiento que realizan. Ya a esto vamos a sumarle lo que es la palpación, es decir, palpar a lo que es el paciente y toda esta evaluación inicia siempre apenas el paciente llegue a su tratamiento. Entonces, en la observación, vamos a observar lo que es la actitud y postura, el movimiento, tipos de movimientos y cómo es que coordina con ellos. ¿A qué me refiero? En la observación posterior, vamos a guiarnos por puntos anatómicos. Vamos a guiarnos primero por lo que es la alineación de la cabeza. Es decir, la cabeza tiene que estar recta, pero ¿cómo yo puedo saber si está recta su cabeza? Entonces, para eso yo voy a guiarme con lo que es la apófisis mastoidea, es decir, la mastoides. La mastoides se ubica justo por detrás de la oreja. Ustedes pueden palparse, aquí hay un hueso, ¿no? Hay un proceso, hay algo ahí duro. Ustedes pueden palpar y eso se conoce como apófisis mastoidea. Este mastoides corresponde al hueso temporal. Entonces, yo al palparme esto voy a guiarme con el lado contrario y estos dos tienen que estar alineados, tienen que estar rectos. Si es necesario una regla, si es necesario una superficie plana, utilícenlo. Eso tiene que estar alineado en el paciente. Eso va a ser un primer punto para ver su alineación de la cabeza. Dos, el cuello, la alineación del cuello. ¿Qué me voy a fijar? Voy a observar lo que son las curvaturas, es decir, la curvatura lateral, cómo es que el cuello, ¿no? Se va a generar esa curvatura normal que tenemos, tiene que ser simétrico, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto, la mejor herramienta que ustedes tienen son sus ojos. Tienen que observar en el paciente la apófisis mastoides, la curvatura del cuello, y en caso de los hombros, tiene que ser el volumen y niveles relativos. Es decir, cuando una persona se para recta, ¿no? Tanto los hombros tienen que estar al mismo nivel. El volumen tiene que ser igual, no puede haber un volumen disminuido. Y volumen me refiero a la masa muscular. No sé si algunos de ustedes ha observado en algunos pacientes o personas, esto muchas veces ocurre en trabajos donde se utiliza más un lado que el otro. Es decir, hay algunos pacientes que tienen
la musculatura más trabajada del lado derecho que del izquierdo. Entonces, ¿qué vamos a observar? Lo que es la rectura de ambos hombros, la alineación. En el caso de las escápulas, que va a ser un punto importante, vamos a guiarnos por lo que es la espina del T3. Es decir, ustedes saben que en la parte posterior se puede palpar, se puede tocar lo que es la escápula, ¿no? El hueso. Este hueso tiene que estar alineado, tiene que estar a la misma altura que el T3. Quiere decir que en la espina o en la apófisis de la espina de la vértebra T3 y el ángulo inferior de la costilla 7. Tiene que haber una separación de 5 a 7 centímetros. Entonces, ustedes le piden al paciente que se ponga de espaldas, van a observar su apófisis mastoides, la curvatura del cuello, la alineación de los hombros y también lo que es el nivel de la escápula que esté a la misma altura que la espina T3. Y podemos apreciar lo que es el ángulo de separación con lo que es la escápula. Una separación de 5 a 7 centímetros. Veamos otros puntos. Veamos los procesos espinosos y lo que es el triángulo de la talla. Muy bien. Los procesos espinosos. Recuerden que los procesos espinosos son aquellas salidas en la parte de atrás que tiene la vértebra, ¿no? ¿Qué tenemos que encontrar ahí? Todo tiene que estar alineado, todo tiene que estar en regla, recto. Y esto nos va a indicar que la columna se encuentra recta y derecha, ¿no? ¿Qué más tenemos que encontrar? El triángulo de la talla. El triángulo de la talla se ubica tomando en cuenta lo que es la cintura, esto se conoce como espina ilíaca anterosuperior, y lo que es el ángulo de la axila. Tiene que existir este triángulo. Obviamente esto puede variar en personas, ¿no? En personas, ¿a qué me refiero? En personas que tengan sobrepeso o que presentan obesidad. Puede que no exista este triángulo de la talla, pero en personas delgadas sí se puede evidenciar. Luego vamos a encontrar lo que son las crestas ilíacas. Las crestas ilíacas no son más que aquello que nosotros podemos palpar en la cintura, ¿no? Se aprecia lo que es, donde colocamos lo que es el cinturón muchas veces, ¿no? Y esto tiene que estar de igual forma alineado. Ustedes le palpan al paciente sus crestas ilíacas y esto va a ayudar a que puedan, o sea, tiene que estar parejo, tiene que estar al mismo nivel. Y lo último, lo que es la caída del centro de gravedad, que es el hueso del coxis y el sacro. Tienen que mantenerse en la misma línea recta. Y vamos a evidenciar también lo que es en la observación lateral del paciente, lo que son los ángulos. Vamos a observar primero que la curvatura de la columna, vamos a pedir al paciente que apoye o se coloque de espaldas y apoye sobre una superficie, puede ser una pared. Y lo primero que vamos a fijarnos es su mentón. Su mentón tiene que estar en relación al tórax del paciente. Dos, vamos a observar que el esternón, junto con el apófisis mastoideo, presente un ángulo de 35 a 40 grados. Luego vamos a ubicar lo que es la alineación de los hombros. Esto lo vamos a ayudar juntamente con las escápulas y ver la verticalidad y la altura del ángulo inferior, ¿no? Lo que veíamos anteriormente lo vamos a plasmar, pero de vista lateral. A medida que el paciente, ¿no?, se apoya sobre esta superficie, tiene que haber espacios a nivel de dónde, del cuello y a nivel de la región lumbar. Tiene que existir estos espacios para nosotros apreciar lo que es esa curvatura en forma de S, ¿no? Eso es lo que es la lordosis y sifosis normal que tiene el cuerpo humano. Luego vamos a apreciar también el centro de gravedad, ¿no?, que tiene que mantenerse recto.
Y al momento de palpar en un paciente, vamos a tomar en cuenta lo que hemos indicado, ¿no? Primero, la protuberancia occipital. La protuberancia occipital se encuentra en la parte, en la nuca, en la parte posterior. Ustedes pueden ver que hay una sobresaliente en la parte de atrás. Pueden notar, pueden palparlo ustedes, y eso se conoce como protuberancia. Esto tiene que estar recto, tiene que ver una regla que tiene que entrar en contacto con lo que va a ser la espalda. Y esto nos va a indicar que está existiendo esta curvatura. Luego nos vamos a ubicar en la mastoides. Vamos a palpar en el paciente lo que es el hueso mastoides, mejor dicho, el proceso mastoides. Y esto vamos a ubicarlo con el espacio suboccipital y el proceso espinoso. Es decir, no es simplemente observar en el paciente esto, sino también tenemos que palparlo. Sentir que están estas estructuras, ¿no? Que están presentes para poder guiarnos. Y los procesos espinosos dorsales, no se olviden que son aquellas salientes que tiene la vértebra en la parte de atrás. De igual forma, tenemos que palpar y poder sentir cada una de ellas, y esto nos va a orientar si realmente está recto o presenta algún tipo de alteración. Lo mismo tenemos que palpar lo que es el omóplato o la escápula, también conocido, y apreciar principalmente lo que es la espina, borde medial y ángulo inferior. Espina llamamos a esta porción. Esa porción que sobresale en la parte de atrás también lo podemos palpar. Y a nivel de la región lumbar, aquí se puede apreciar cómo se está palpando lo que es los procesos espinosos de las vértebras. Tienen que mantenerse, ¿no?, en la misma línea. Y aquí está palpando lo que es la cresta ilíaca, que es la cintura del paciente. Aquí podemos ver, observar lo que es la cresta ilíaca y lo vamos palpando en el paciente. Ustedes tienen que palparlo y sentir y que esté presente, y lo más importante, alineados, junto con el derecho y el izquierdo. Luego vamos a observar lo que es la cresta sacra media. Vamos a presionar y vamos a encontrar ahí el hueso sacro, que presente esa curvatura, junto con el hueso del coxis. Y por último, palpar el coxis, ¿no?, que es que va a ser el centro de gravedad de todo lo que es la columna, y esto también tiene que estar alineado con lo que va a ser los procesos espinosos y toda la columna vertebral. Y por último, observamos lo que es la movilidad activa. No se olviden los movimientos que realiza el cuello, la cabeza, mejor dicho. Cuando realizamos o mandamos la cabeza hacia atrás, se lo conoce como extensión. Cuando lo acercamos o inclinamos la cabeza hacia adelante, hacia abajo, se lo conoce como flexión. Y luego lo que es lateral y rotación. Rotación derecha, rotación izquierda, lateral derecha, lateral izquierda. Y en caso de la columna, también tenemos estos movimientos. Si nosotros nos vamos hacia atrás, como se aprecia aquí en la imagen, eso es extensión. Si nosotros nos acercamos, ¿no?, eso se conoce como flexión de la columna. Extensión y flexión. Y lo mismo, la columna puede realizar movimientos laterales. Lateral derecho, lateral izquierdo. Recuerden que estos movimientos laterales tienen que ser simétricos. Si el paciente puede movilizar a cierto grado, lo tiene que realizar del mismo lado, o sea, del lado contrario. Tienen que mantenerse igual, tanto de derecho como izquierdo. Como pueden notar, la observación hace mucho al momento de eh, tener presente estas estructuras. Nuestros ojos van a ser la mejor herramienta de poder eh, conocer y observar la simetría tanto del lado derecho como izquierdo. Entonces, ustedes tienen que estar atentos desde que el paciente llega, desde que el paciente ustedes lo van a observar, cómo camina, cómo realiza un movimiento, eh, al momento de saludar, al momento de girar o realizar una acción, observar ese tipo de movimientos, ¿no? Que lo haga armónico, que lo haga de forma
¿cómo indicarlo? Fácil, sin dificultad. Muy bien, dicho esto entonces, hemos visto lo que son los movimientos normales que presenta la columna, de qué está constituido, las articulaciones, los huesos que está constituido, y a esto también sumarle las alteraciones más comunes que tenemos en los pacientes. Muy bien, dicho esto, quisiera saber si hay alguna duda, pregunta tal vez, alguna inquietud. Lo pueden realizar, por favor, por lo que es el chat o por el micrófono. Muy bien, respondiendo a sus preguntas, claro que sí, el video estará disponible. Recuerden que se ha publicado en Facebook también, igual lo pueden revisar por las redes sociales de la institución. Y en caso de alivio de pantorrilla, eso lo van a profundizar por favor más adelante. Recuerden que este es el primer módulo que están viendo de anatomía, pero a medida que van a ir avanzando lo van a ir profundizando y ver todos los maniobras, procedimientos que se realizan, ¿no? El tipo de masaje, y eso varía en dependencia si es una contracción, si es un desgarro muscular o un esguince. Muy bien, ¿alguna otra duda, inquietud? Los materiales, ahí tienen los números a los cuales pueden solicitar. Muy bien, bueno, acá respondiendo sus preguntas, a ver, en caso de una hernia discal, ¿cuál es el mejor método de diagnosticar? Ok, para hernia existen lo que son maniobras y lo ideal es una resonancia, ¿no? Para observar lo que es la alteración estructural específica y de qué lugar proviene, ¿no? Aquellos, por favor, que han tenido algún tipo de problema durante la conexión, repito, está en las redes sociales de la misma institución y de igual forma tienen los números para comunicarse y puedan solicitar lo que es el material como las diapositivas y lo que es el video. Muy bien, dicho esto, entonces creo que no existe ninguna duda. Ok, acá tenemos una pregunta más. Claro que sí, hay contraindicaciones en las cuales no se puede aplicar, ¿no? La quiropraxia. Recuerden que cuando hay lesión de nervio o lesión de algún tipo de articulación o ligamento, no se puede realizar o forzar algún tipo de maniobra sobre el paciente, ¿no? Esto ténganlo muy en cuenta. Recuerden que la quiropraxia o la osteopatía se utiliza como terapéutico, es decir, una vez que el paciente ha sido diagnosticado con una alteración, puede ser un desgarro, puede ser un esguince, puede ser algún tipo de fractura. Entonces, una vez que se ha realizado el diagnóstico y para el tratamiento y la rehabilitación se utiliza estas dos ramas. No confundir, por favor, con lo que es trabajo del médico, con lo que es la parte de quiropraxia y osteopatía. Y en caso de lesión de médula, eso ya es más grave, eso ya se puede realizar rehabilitación y sí se puede aplicar lo que es la quiropraxia. Claro que sí, se puede realizar, no es que estoy contradiciendo, se puede realizar una vez que ya
se ha dado el tratamiento correspondiente y para rehabilitación se aplica lo que es la quiropraxia y lo que es la osteopatía. Ayuda, ayuda y mucho. Muy bien, entonces, dicho esto, espero que se haya sido útil. Tienen los números para solicitar lo que es el material. Me despido, un saludo acá desde Bolivia, La Paz, Bolivia. Que tengan una excelente noche y nos reencontramos en otra oportunidad. Buenas noches.